aprender? Créanme que hoy día vamos a aprender algo muy importante que claramente me hubiese gustado que estuviera en toda la iglesia, porque principalmente es un tema a nivel doctrinal fundamental de nuestra iglesia. Es decir, lo que hoy día vamos a aprender es prácticamente una base, una doctrina o creencia principal, ¿ya?, de Tierra Santa. Así que el que no vino se la perdió, ¿ya? Pero este tema también lo vamos a introducir de manera mucho más profunda en nuestros discipulados. ¿Amén? Los discipulados, acuérdense que comienzan en marzo, ¿ya? El lado de Pudahuel Norte va a estar cubierto por los maestros Claudio y Camila, y el lado de Pudahuel Sur, Maipú, ¿ya?, por la maestra Sandy y el maestro Lenny, ¿ya? Y el pastor entonces se va a tomar unas buenas vacaciones. No, yo voy a estar visitando los dos sectores, ¿ya? Pudahuel Norte, obviamente van a estar toda la gente de Cerro Navia, Pudahuel Norte, y los que se vayan añadiendo al lugar más cercano, ¿ya? Y Pudahuel Sur, obviamente los más cercanos ya al lugar de Pudahuel Sur. Así que este tema lo vamos a tratar, creo yo, de manera mucho más profunda en nuestros discipulados, en nuestros estudios. ¿Amén? Pero hoy entonces vamos a aprender también cosas profundas y una buena base para que entonces después nuestro discipulado sea algo mucho más amistoso. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de tus hijos, Señor, por la iglesia. Señor, te pedimos que tu palabra aloje, Señor, en nuestro corazón, de fruto abundante en nuestra vida, Señor. Que esta palabra haga nuestro entendimiento, que nos ubique en el lugar correcto, dentro de tu plan, dentro de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Esta semana estuvimos leyendo, ya, o por lo menos yo, Éxodo capítulo 27 al capítulo 30, ¿ya? Y básicamente esta porción de la escritura culminaba en el capítulo 30, ¿ya?, con el relato de la construcción del tabernáculo. El domingo pasado estuvimos aprendiendo todo lo referente al tabernáculo, por qué se construyó, qué es lo que significaban todas las cosas. Bueno, esta semana concluía todo el relato de la creación del tabernáculo en lo que es Éxodo capítulo 27 al 30, ¿ya? Y interesantemente, hermano, el último elemento, ¿ya?, para que el tabernáculo comenzara a funcionar, ¿ya?, era nada más y nada menos que los sacerdotes. Repita después de mí: sacerdote. Dígalo fuerte: sacerdote. Amén. Es decir, mire, escúcheme bien, Dios tenía un diseño. Ese diseño se llama tabernáculo. En ese diseño Él iba a habitar, su gloria iba a estar ahí, su presencia iba a estar ahí, pero para que ese diseño funcionara necesitaba de hombres, necesitaba de un sacerdocio. Es decir, Dios tiene diseños para con este mundo, ¿ya? Pero para que esos diseños cobren vida, el Señor necesita de hombres. El Señor te necesita a ti, me necesita a mí. Es decir, dentro del plan de Dios, dentro de los diseños celestiales, el hombre juega un rol importante. El hombre es protagonista. Amén. Entonces, lo último que vemos dentro del relato de la construcción del tabernáculo son los sacerdotes. Amén. Es decir, sin sacerdocio, el tabernáculo no podía
ejercer su labor. Sin sacerdocio, la presencia del Creador o el Señor literalmente no podría morar en medio del pueblo. Es decir, cuando usted se ausenta, son muchas las cosas que están en juego. Cuando usted evade responsabilidades, son muchas las cosas, son muchos los diseños que no pueden cobrar vida. Ahora mire, ¿cuál era la labor de los sacerdotes? Ya, número uno, que darle vida al tabernáculo. Ya, número dos, relacionar al pueblo con Dios. Ya, esta era la labor de los sacerdotes. Ellos relacionaban al pueblo con el Señor. Ellos guiaban al pueblo a los propósitos de Dios. Y eran los encargados de llevar, de ministrar la presencia, ¿ya?, del Señor. Entonces, escúcheme bien. Mire lo importante, lo trascendental de establecer un sacerdocio. Mire lo importante, lo trascendental de que exista un sacerdocio. Sin sacerdocio, entonces, en Israel, ya, en tiempos bíblicos, no había relación con Dios. Porque literalmente eran ellos los que guiaban al pueblo a relacionarse con el Creador. Eran ellos quienes ministraban la presencia. Eran ellos quienes tenían acceso al arca del pacto. Es decir, sin sacerdocio no había presencia. Sin sacerdocio el pueblo no tenía un acceso a relacionarse con el Creador. Es decir, sin sacerdocio, hermano, Dios no tenía contacto con el pueblo. El pueblo no tenía contacto con los planes de Dios. Sin sacerdocio, hermano, entonces, como el sacerdocio era el encargado de guiar al pueblo, de relacionar al pueblo con Dios, sin sacerdocio, nosotros nunca podremos experimentar crecimiento. Porque son ellos los que nos guían. Son ellos quienes instruyen al pueblo. Es un sacerdote quien tiene esa capacidad, ese don, ese propósito y esa asignación. Por lo tanto, mientras no haya un sacerdocio en la iglesia, no habrá relación con Dios. Estaremos inhabilitados, imposibilitados para operar en la presencia del Creador. Entonces, hermano, mire, identifico yo en las Escrituras una real importancia, ¿ya?, de establecer sacerdotes, una real importancia de los sacerdotes en el pueblo de Dios. Mire, cuando el rey David mandó a buscar el arca del pacto, ¿quiénes fueron los que trajeron esa arca? ¿Quiénes eran los únicos habilitados para poder traer el arca? Los sacerdotes. Cuando Josué con el pueblo de Israel atravesaron el Jordán para tomar la tierra prometida, los únicos que podían llevar el arca del pacto, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Entonces, según la Escritura, hay una real importancia para levantar un sacerdocio. Porque sin los sacerdotes, escuche bien, no podremos operar en la presencia del Señor. Aún el rey David, siendo el rey David, tuvo que sujetarse, tuvo que operar con un sacerdocio. ¿Me está entendiendo? Aún el gran Josué, sucesor de Moisés, un gran líder, con grandes estrategias, tuvo que sujetarse, ¿cierto?, a operar con un sacerdocio. Es decir, necesitamos establecer un sacerdocio para operar bajo la presencia de Dios. Solo este sacerdocio fue el que pudo abrir los mares del Jordán y que el pueblo tomara la tierra prometida. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo por qué a veces los mares no se abren en nuestra vida? Porque no hay un sacerdocio operando. Aleluya. ¿Me está entendiendo por qué nos cuesta tomar la tierra prometida? ¿Por qué nos cuesta alcanzar eso que Dios algún día nos prometió? Porque no hay un sacerdocio operando. La importancia de establecer sacerdocio.
Necesitamos establecer un sacerdocio urgentemente si queremos ver la gloria de Dios operando en la iglesia. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, mire, esto es lo que yo entiendo. Podemos hacer muchas cosas hermosas. Podemos cantar muy bonito. Podemos tener a los mejores músicos aquí arriba. Pero si no hay sacerdocio, no habrá presencia. Aleluya. No es el conocimiento, no es la teología, no es el entendimiento, no es lo bien que nos podamos vestir, no es cuántos somos ni cuántos llegamos a ser, no es el lugar, es establecer un sacerdocio si queremos ver la gloria del Señor. Sencillo, hermano. No es la estrategia, no son la oferta. No es que tu negocio sea la última chupada de mate. Es sacerdocio en tu vida para ver la gloria del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, sin sacerdocio, repita después de mí, sin sacerdocio, no hay presencia. No hay presencia. Pueden haber lengua, puede haber danza, pero si no hay sacerdocio, no hay presencia. ¿Y cómo se ve? ¿Cuál es la señal de que hay presencia? Es que la física y materia cambia. Es que tu corazón cambia. Porque tú puedes recitar todos los himnos en lengua, Rabashanta. Y no es que no creamos las lenguas, ¿ya? Pero el problema es cuando la lengua no es lo que está en tu corazón, no va acorde a lo que tu vida habla. ¿Sí? Yo no tengo problema, hermano, con que usted aquí dance, vuele, ¿ya? Haga lo que quiera. ¿Sí? El problema es que usted salga de aquí y su danza no se vea reflejada en su vida, en su matrimonio. Porque sin sacerdocio, por más que haya lengua, por más que haya música, por más que haya cualquier cosa, hermano, sin sacerdocio no hay presencia. Amén. Amén. Cuando hay presencia, cuando hay sacerdocio, hay presencia de Dios. Y cuando hay presencia de Dios, hay gloria de Dios. ¿Por qué no hay presencia? No porque no nos sabemos la letra de la canción, no porque seamos pocos, sino porque efectivamente no estamos funcionando como un sacerdocio delante del Señor. Donde hay sacerdocio, hay presencia. Por eso, hermano, el primer deseo de Dios, ¿sabe cuál era? ¿Quién se acuerda? Lo hemos venido estudiando en Éxodo. El primer deseo de Dios, cuando el Señor liberó a a Israel de Egipto, ¿cuál era el deseo de Dios? Cuando los paró en el monte Sinaí, antes de entregarle la Torá, les dijo: yo haré de vosotros una nación de sacerdotes. Porque Él esperaba que esa nación de sacerdotes inundara la tierra de la gloria de su presencia. Por eso es que el profeta Isaías llama a la nación de Israel como una luz a las naciones. Te escogí para hacer luz a las naciones, pero eso se iba a llevar a cabo siendo una nación de sacerdotes. Ahora mire, ¿cómo fue que el Señor estableció la primera vez sacerdocio en la Escritura? La primera vez que el Señor estableció un sacerdocio en la Escritura es cuando el pueblo de Israel está a punto de salir de Egipto. El Señor le pide a todo el pueblo de Israel, ¿ya? El Señor le dice a Moisés que le aparte a todo primogénito. ¿Para qué? Le dice: para que me sirva. Mire lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo, escuche bien,
apártame a la tribu de Leví, apártame a la tribu de Rubén. No, el Señor está diciendo, apártame a todos los primogénitos. No importa tribu, no importa raza, no importa color, todos los primogénitos para que me sirvan. Pero eso el Señor lo dijo después de ¿qué? Después de que el pueblo tuvo que sacrificar al cordero y poner la sangre en el dintel para ser libres de Egipto. Escuchen, yo no sé si usted sabe, pero el cordero en Egipto era un dios. Era el dios Canú. En pocas palabras, lo que Dios le estaba pidiendo a Israel, ¿ya? Antes de llamarlo a un sacerdocio, antes de apartar a todos los primogénitos, ellos tenían que sacrificar a Canú, al dios de Egipto. Es decir, para que el Señor estableciera un sacerdocio, primero el pueblo de Israel tenía que mostrar fehacientemente que lo que Egipto amaba, ellos lo despreciaban. O sea, para establecer un sacerdocio en nuestra vida, lo primero que tenemos que mostrar delante del Señor es que el Dios Canú, para nosotros, no tiene ningún valor. Que las cosas que este mundo ama, nosotros las desechamos. Solo así el Señor pudo apartar un sacerdocio, con gente que está dispuesta a desechar la cultura de este mundo y abrazar la cultura del reino. Solo así el Señor le pudo decir a Moisés, apártame primogénitos para que me sirvan, porque vio que esa nación fue capaz de sacrificar lo que Egipto amaba. Amén. O sea, nuestro llamado es, escuche bien, demostrar que lo que este mundo ama, nosotros lo desechamos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con Dios es en enemistad, que la amistad con el mundo es en enemistad contra Dios? O sea, matar a Canú es eso, hermano. Es abandonar la cultura de Egipto, de este mundo, y abrazar la cultura del reino. Solo así entonces el Señor levanta un sacerdocio, el sacerdocio de los primogénitos. Amén. En donde todo Israel tenía acceso a ser sacerdote. Es decir, mire hermano, los primeros apartados para servir al Señor, según la Escritura, fueron todos los primogénitos. Pero mire, escuche bien. Una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos se pararon en el monte Sinaí para recibir la Torá, para recibir el pacto, para sellar el pacto que nos iba a facultar como una nación de sacerdotes, como una nación de primogénitos sacerdotes, cuando ellos se pararon delante de Él. Es más, una vez que ellos sellaron el pacto, escuche bien, ellos acordaron con el Señor. El Señor les dijo, vosotros seréis mi especial tesoro, mi nación santa, un reino de sacerdotes. Si hacéis lo que yo os pido, si hacéis lo que yo os mando, esto es lo que yo requiero de vosotros. El Señor les enseñó sus leyes. Y luego de que Él les dijo sus leyes, el pueblo dijo, sí, aceptamos, haremos lo que tú nos mandas. Es decir, entraron en un convenio, sellaron un pacto, entraron en un acuerdo. Pero luego de que sellaron el acuerdo, escuchen bien, no pasaron ni 6 horas de que Moisés venía bajando del monte cuando el pueblo estaba adorando a un becerro. Escúchenme. Porque al levantar un becerro, todo Israel perdió su sacerdocio. Todo Israel perdió su sacerdocio. Y hermano, mire que chocante esto, que
O sea, hace 3 horas atrás, ellos estaban en un encuentro con el Señor. Pero algo pasó. La desesperación de no ver a Moisés, la desesperación de no ver que Dios seguía hablando, la desesperación. Algo pasó que el pueblo pidió crear un becerro. Y ellos se acercaron a Aarón y le dijeron: Aarón, haznos un Dios para adorarlo. ¿Qué fue lo que dijo Aarón? Aarón dijo: tráiganme las joyas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Aarón pensó que si pedía las joyas de las mujeres iban a decir: no pasa nada, no. ¿Ya? O sea, Aarón pensó que al pedir las joyas, por ningún motivo iban a poder crear un becerro. Porque él pensó: estoy pidiendo lo que más les cuesta a las mujeres. Pero sin embargo, las mujeres soltaron sus joyas como si nada. ¿Ah? Porque a veces actuamos de esta manera, hermano. Cuando queremos algo para nuestro deleite, soltamos todo. Lo damos todo. No sacamos cuenta. Lo más preciado, ahí está. Pero cuando Dios nos pide algo, comenzamos a sacar la cuenta. Comenzamos a ver a dónde va el dinero. Comenzamos a ver: chuta, pero están pidiendo otra vez. ¿Ah? Pero cuando el pueblo quería becerro, ahí está todo. Ahora, por causa de este becerro, como bien les dije, todo Israel perdió su sacerdocio. Y eso nos relata que todos los levitas no adoraron el becerro. Toda la tribu de Leví se abstuvieron de idolatrar al becerro de oro. Por eso el Señor le dice a Moisés: apártame a los levitas. Y una vez que fueron apartados, la Escritura relata que todos los primogénitos que habían sido apartados, un día se pararon delante de todos los levitas y extendieron sus manos para transferir su sacerdocio, su autoridad. De ahí es donde nace, escúcheme bien, iglesia, la ordenación, el nombramiento, el ungimiento. La ordenación, la semicá, así se llama en hebreo, en el Antiguo Testamento. Es decir, la ordenación de sacerdocio no proviene del Nuevo Testamento, nace ahí, cuando todos los primogénitos transfieren su sacerdocio a los levitas. Qué terrible, hermano, que un día, teniendo tanta autoridad, por nuestros errores, la podemos perder. Escuche lo que le voy a decir. Usted tiene una autoridad como padre, y todos cometemos errores, y Dios no te deja de amar por cometer errores. Pero escúcheme, los errores te hacen perder autoridad. Tú cometes un error, tú muestras tus fallas delante de tus hijos y vas a perder autoridad delante de tus hijos. Tu autoridad va a ser transferida a otro lugar. Tus hijos van a buscar consejo en otro lugar. ¿Cuál es mi consejo? Alíñate al Señor para que no cometas errores y no pierdas tu autoridad. Amén. Entonces, mire, los primogénitos perdieron su sacerdocio, hermano. Es decir, de ser una nación de sacerdotes, pasaron a ser una nación con sacerdotes. ¿Me está entendiendo? Ya no era una nación de sacerdotes, era una nación con una tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Amén. Pero mire, ¿qué si yo le pregunto a usted? Escuche bien, ¿cuál era el deseo original de Dios? Una nación de... Es decir, un sacerdocio disponible para todos. Pero por causa del becerro de oro, por causa de esa transgresión, por causa de esa rebelión,
el Señor tuvo que crear un plan de emergencia. El pueblo tuvo que andar en una voluntad permisiva. Pablo dice en Gálatas que la ley vino por causa de ¿qué? De la rebelión del pueblo. Y cuando Pablo dice que la ley fue añadida, en el griego prostitemi, esa palabra significa prótesis. Es decir, el pueblo, por haber perdido su sacerdocio, la nación, tuvo que andar con una prótesis, con una tribu sacerdotal. Hasta, dice Pablo, la venida de la simiente. Amén. Es decir, mire, escúcheme bien. Aunque el Señor tuvo que crear un plan de urgencia, aunque el pueblo de Israel tuvo que caminar con una prótesis, el Señor ya estaba gestando un plan para volver al diseño original. Una nación de sacerdotes. Amén. ¿Cómo se llevaría a cabo ese plan original? O sea, volver a ese plan original con la venida de la simiente. Dios no iba a echar al olvido la promesa que le había hecho a Abraham. De tu simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Amén. Entonces escúcheme, mire. El pueblo de Israel, por causa de su rebelión, tuvo que acudir a este plan de emergencia, a este sacerdocio levítico, ¿ya? Para que el pueblo pudiese ser preservado hasta el día que viniera Cristo, hasta el día que viniera la simiente, porque el Señor no podría aguantar pecado y algo tenía que aplacar la ira del Señor. Por lo tanto, el Señor creó un sistema sacerdotal con sacrificios de animales, con un tabernáculo, para que el pueblo pudiera expiarse, para que el pueblo pudiera purificarse anualmente hasta la venida de la simiente. Es decir, este plan sacerdotal, este sacerdocio levítico, tenía un fin. Los sacrificios de animales tendrían un fin. Entonces, mire, mientras el pueblo caminó en un sacerdocio levítico, el pueblo fue bendecido. Pero el pueblo era esclavo a estas leyes. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 20. Que estas leyes no eran buenas, no eran agradables, producían muerte. Estas son las leyes que tuvieron un fin, según el apóstol Pablo. No las leyes que producen vida. Según Deuteronomio, había un libro al lado del arca y había un libro dentro del arca. El libro que estaba al lado del arca tenía leyes que nos eran contrarias. Leyes impuestas, las cuales el pueblo no tuvo opción de decir, sí, las aceptamos. ¿Me está entendiendo? Fueron leyes añadidas, como dijo Pablo, impuestas para preservar la promesa, para preservar al pueblo. Y mientras el pueblo anduvo en este sacerdocio, fue esclavo de estas leyes. Pero aunque el pueblo fue bendecido y aunque este plan funcionó, poco a poco, mientras Israel se fue apartando de la ley del Señor, los levitas también fueron desapareciendo. Ya para el tiempo del exilio en Babilonia, 5 siglos antes de Cristo, ¿ya? Los levitas comenzaron a desaparecer en Israel. Y como yo bien le he enseñado a usted, escuche bien, ante la ausencia de la verdad, la mentira toma gobierno. Escucha, cuando comenzó a desaparecer el sacerdocio levítico, se comenzó a levantar un sacerdocio falso.
lo que hoy día conocemos como el judaísmo rabínico. Fue en aquellos días, en los días de Babilonia, cuando comenzó a nacer el judaísmo rabínico. Y ya para el segundo siglo antes de Cristo, ¿ya? En los días del imperio griego de Antíoco Epífanes, los días de los macabeos, hablando escrituralmente, entonces, ¿por qué se ríe la gente? ¿Ya? Fue cuando ya el rabinismo, el judaísmo rabínico, tomó total gobierno, ¿ya?, en el templo, y el sacerdocio levítico desapareció finalmente. Escuchen, se levantó entonces un sacerdocio falso. Mire, pasamos desde un sacerdocio original, que era toda la nación, a un sacerdocio de emergencia, que era solo una tribu. Y una vez desapareció este sacerdocio, el pueblo caminó con un sacerdocio falso. Mire, por eso es que cuando el Señor levanta al profeta Jeremías, ¿cuál es el llamado que el Señor le da al profeta Jeremías? Le dice: te di por profeta a las naciones antes que nacieses, desde el vientre de tu madre. Te consagré para destruir, arrancar, ¿cierto? ¿Qué más dice? Demoler, ¿ya? Destituir. ¿Qué es lo que Jeremías tenía que destruir? ¿Qué es lo que él tenía que arrancar? ¿Qué es lo que se estaba construyendo en los tiempos de Jeremías? Judaísmo rabínico. Entonces lo que Jeremías tenía que arrancar era lo que este sacerdocio falso estaba estableciendo. ¿Qué es lo que este sacerdocio falso estaba estableciendo? Estaba estableciendo mandamientos de hombres, humanismo a la fe original. Escúchenme, la palabra fe en hebreo es emuná, y emuná significa lealtad, disciplina. No, nada que ver con creer, ¿ya? Para creer hay otras palabras en hebreo, y de hecho la palabra pisteio, que es fe en griego, tampoco significa creer, ¿ya? Así que creer, o sea, tener fe no es solamente creer, y el apóstol Santiago también lo deja claro. Él dice: tú crees, los demonios también creen, ¿cierto? Pero él dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces mire, la palabra emuná significa lealtad, pero esta palabra también es una palabra compuesta por dos palabras: que significa madre, y amar, que viene de emer, que significa verdad. Es decir, la fe es disciplina, lealtad a la verdad. Y eso es lo que el judaísmo rabínico estaba pasando por alto. Dejaron de ser leales y disciplinados con la verdad, porque la verdad era que solamente los levitas podían establecer sacerdocio, solamente los levitas podían guiar al pueblo, y no los que provenían de la tribu de Judá. ¿Me está entendiendo? Ellos levantaron un sacerdocio que no provenía de una fe verdadera. Estaban faltando a la verdad. Aun con buenas intenciones, era una falta a la verdad. Aun con buenas intenciones, hermano, si no somos leales con la Escritura, es una falta a la verdad y no es una fe original. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que se estaba construyendo y que Dios quería que Jeremías destruyera? Esta fe falsa. Porque Jeremías fue un profeta enviado a la cautividad de Babilonia, donde estaban haciendo el judaísmo rabínico. Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías: te levanto para destruir, te levanto para arrancar.
¿Qué es lo que él tenía que arrancar? Toda esta falta a la verdad. Esa es la generación que Dios está buscando hoy día. Una generación que pueda tomar la fe y desintoxicarla de todo lo que no es leal con la Escritura, con la verdad. Solamente así podremos vivir una fe original en el estatus del Creador. Amén. Y cuando tú vives la fe siendo leal a la verdad, siendo disciplinado con la verdad, entonces la fe viene a ser como una madre, que es la otra palabra que conforma la palabra emuná. Madre. ¿Qué significa? Que cuando tú vives la fe correctamente, la fe comienza a ser como una madre para ti. Te protege, te cuida y te da todo lo necesario para crecer. Aleluya. Hermano, este sacerdocio falso llamado judaísmo rabínico, que hasta el día de hoy existe, ¿ya? En el primer siglo, los días de Cristo, tomó tanta fuerza, hermano, que ellos eran quienes limitaban o quienes establecían, quienes tenían acceso a poder, o quienes tenían acceso a las Escrituras, a ser discipulados en las Escrituras. Hermano, en el primer siglo, las escuelas rabínicas, escúcheme bien, no aceptaban mujeres para ser discípulas. Amén. O sea que la doctrina bautista viene de mucho antes. Tiene raíz en el judaísmo rabínico. Las mujeres no tenían arte ni parte dentro de lo que era la sinagoga y el funcionamiento de una sinagoga en el primer siglo. Y para usted ser discípulo de un rabino, usted tenía que pasar por un proceso educacional, hermano, que era riguroso. Escúcheme, ya me lo aprendí de memoria. A los 5 años de edad, un niño, un varón, porque no aceptaban mujeres, escúcheme bien las mujeres, ¿ya? Un varón judío, ¿ya?, que quería tener acceso a la Escritura, o acceso a la sinagoga, o a todo lo que tenía que ver con el templo, con el Señor, ¿ya? Un varón, un niño judío, a los 5 años de edad, entraba a lo que se llama el Bet Sefer. Y el Bet Sefer, en pocas palabras, era aprenderse toda la Torá, o lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, ¿ya? Tenía que aprendérselo, Miguel, de memoria, de los 5 hasta los 10 años de edad. Si usted no se lo sabía de memoria, si usted no la recitaba de memoria la Torá, ¿ya?, usted no pasaba al siguiente nivel, que era el Bet Midrash. Y en el Bet Midrash, si usted aprobaba el Bet Sefer, en el Bet Midrash, usted de los 10 años hasta los 15, 16 años, tenía que aprenderse todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj, de memoria. Si usted lo aprobaba, entonces usted pasaba al último peldaño, que era el Bet Talmud, en donde usted tenía que codearse con los rabinos de la escuela de pensamiento que a usted más le identificaba. Y entonces usted comenzaba a estudiar con ellos, a aprender su interpretación de la Escritura, lo que ellos creían. Y al cabo de 3, 4 años, entonces usted daba un examen. Y ese era el final, el cototo. En donde si tú aprobabas, entonces calificabas para ser discípulo de un rabino. Escuche bien. Y nosotros alegamos por los discipulados. ¿Ah? Pero los días de Jesús era así, hermano. ¿Ya? Y escuche, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que esta prueba era tan difícil, hermano, ¿ya?, que los rabinos escogían lo mejor de lo mejor, la crema de la crema, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Escuche bien, póngame atención, que
Cuando un varón no aprobaba este examen, los rabinos le decían, mire, ¿sabe qué? Pucha, pasó todos los niveles, pero le faltó la última prueba. Mire, usted fue bueno, ¿cierto? Pero usted no califica para ser discípulo. Así que váyase, cásese, arme familia, aprende un oficio, pero esto no es para usted. Las mujeres no, las mujeres ya le habían dado la patada hace rato, ¿ya? Ni siquiera tenían acceso a los distintos niveles, ¿ya? Entonces, mire, ¿qué es lo hermoso? ¿Qué es lo hermoso de esto? ¿Sabe qué es lo hermoso? Que cuando Jesús se levanta como un rabino, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Jesús? Él quebranta el poder de este falso sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, de partida, tenía seguidoras mujeres. Siendo un rabino, no tuvo problema con discipularla. Siendo un rabino, ¿sabe a quién escogió? A Pedro. Pedro, como buen niño judío, pasó todos los niveles y cuando llegó al final le dijeron, ¿sabe qué? Váyase, cásese, esto no es para usted, aprenda un oficio. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Fue donde los desechados por los rabinos y les dijo, ¿te despreciaron? Yo te recibo. Las mujeres no tenían acceso, conmigo tienen acceso. ¿Por qué usted cree que los rabinos miraban, o el judaísmo rabínico de la época, los maestros de la ley, miraban tan mal a Jesús? Porque hacían todo lo que ellos tenían prohibido hacer. Él escogió discípulos de quienes nadie creía que podían ser discípulos. Aleluya. Aleluya. Amén. Y hermano, y ser discípulo de un rabino en el primer siglo era algo tan bien valorado que no había algo mayor, Felipe, que los padres querían para sus hijos. Era como hoy día, ¿qué es lo mayor que un papá común quiere? Que el hijo sea futbolista y juegue en Europa. ¿Ya? Pero en el primer siglo, lo mayor que un padre quería para su hijo era que él fuera discípulo de un rabino. Por eso, hermano, yo entiendo que los discípulos de Jesús eran tan leales con Él. ¿Por qué? Porque ellos habían sido honrados por Jesús. Ellos eran honrados por Jesús. Ellos no tenían, hermano, ellos no aprobaron. Ellos no tenían, para la mentalidad de la época, no tenían ni la mente, no tenían la aprobación, no tenían la capacitación, no tenían la facultad para caminar por las calles polvorientas de Israel, siendo parte de un grupo de discípulos de un rabino tan connotado como el rabino Jesús, que a la edad de 12 años ya deslumbraba a todos los rabinos de su tiempo. Así que imagínense, hermano, la honra que sentían estos discípulos. Hermano, yo no sé usted, pero lo que yo quiero que usted entienda es que usted, al día de hoy, sobre todo las mujeres, tienen que tomarle el peso a la honra que tienen de ser discípulas del más grande rabino de la historia. Entonces, mire, Pedro no tenía la mente, Pedro no tenía la capacitación, Pedro se había sacado puros dos, pero él tenía algo que usted y yo podemos tener. Pasión, compromiso, garra, anhelos. Así, hermano, es como se levanta un sacerdocio. Con pasión, con compromiso, dejando todo. Hermano, Pedro, ¿cómo se lo explico, hermano? Mire, yo no quiero la habilidad de Pablo. Yo no quiero la estrategia de los grandes hombres de la iglesia. Tenemos muchos grandes modelos
Spurgeon, Calvino, Lutero, Tomás de Aquino, padres de la iglesia, muchos modelos. Pero hermano, yo quiero el corazón de Juan, quiero el corazón de Pedro, que fueron capaces de negarse a vivir y vivir para el Señor. Así es como nace un sacerdocio, con corazones entregados, con mujeres entregadas, que sean capaces de entregar su mayor perfume a los pies del Maestro. Quizás no tenemos las mejores notas en la Escritura, quizás no fuimos aprobados por los grandes rabinos, pero tenemos un corazón para el Señor. Por eso, hermano, en esta iglesia no desechamos a nadie, porque quizás aquí no estemos los mejores en conocimiento y en capacitación, pero sí, que estamos los mejores de corazón. Entonces no importa, hermano, lo que hayan dicho de ti. No importa, ¿qué importa lo que tus antiguos maestros hayan dicho de ti? ¿Qué importa cuántos dos te hayan sacado en la vida? Si Pedro lo pudo ser, tú también lo puedes ser. Entonces, hermano, Jesús quebrantó el poder del falso sacerdocio. Un sacerdocio que ¿cómo decirlo? Excluía a la gente por su grado de intelectualidad, por su grado de riqueza. Porque, hermano, déjeme decirle que los que eran rabinos tenían dinero. Por eso, hermano, ahora usted puede entender cuando Jesús se acercaba al templo y Él decía: esta era una cueva de ladrones. Él no lo decía por los que estaban afuera, Él lo decía por los que estaban adentro. Porque ellos no eran de la tribu de Leví, ellos no eran los facultados para enseñar. Y como no eran los facultados para enseñar, cuando enseñaban lo hacían mal. Hermano, cuando usted hace algo que Dios no le mandó a hacer, le va a salir mal. Y cuando usted haga lo que Dios lo facultó a hacer, haga donde lo haga, le va a salir bien. ¿Sabe quién era el levita, el sacerdote legítimo del primer siglo? Juan el Bautista. Él no estaba en el templo, él no tenía las comodidades del templo, él no estaba viviendo de los diezmos del templo, mas sin embargo, como estaba funcionando igual, el Señor lo sostenía en el desierto, la gente acudía a su predicación. ¿Me está entendiendo? Cuando usted hace lo que Dios le mandó a hacer, cuando usted hace lo que está facultado a hacer, ya sea guitarra, batería, predicación, ponerse en la puerta, hermano, lo que sea, cuando tú lo haces, cuando tú estás en el lugar que Dios te puso, tú vas a ser feliz, tú vas a tener gozo y Dios te va a usar en ese lugar. No tienes que ser alguien que no eres. En esta iglesia, hermano, yo nunca te voy a presionar a enseñar si no tienes el don para enseñar. Y escúchame, y no te vamos a menospreciar porque no enseña, sino que al contrario vamos a apreciar lo que Dios sí hace a través de ti. Por eso, hermano, yo no canto. Listo, se acabó. Porque no tengo dedos para el piano. Hermano, así es como funciona un sacerdocio. El Señor comenzó a hacer sacerdotes según el diseño, escuche bien, no el diseño levítico. ¿Por qué? Porque Pedro no era levita. ¿Cómo entonces Jesús lo hizo un sacerdote? Porque Jesús era el Cordero que cancelaría el becerro. Una vez cancelado el becerro, ya no habría nada en contra del Señor con nosotros para poder funcionar como una nación de sacerdotes. Aleluya. Por eso Pedro decía: real sacerdocio, nación santa, escogida por el Señor. Escuche. Mire, ¿por qué usted cree? ¿Qué fue lo que le regalaron a Jesús
cuando Él nació? Esa es pregunta de escuelita dominical, hermano. ¿Qué le regalaron al Señor cuando nació? Incienso, mirra y oro. ¿Quién se lo regaló? Yo le voy a enseñar algo. ¿Ya? Eso. Los sabios. No eran reyes ni magos. ¿Ya? La traducción dice mago porque en arameo es magí. ¿Ya? Y los magí eran los sabios del oriente. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que estos magí, estos sabios eran discípulos del profeta Daniel. Porque el único sabio de la Torá que existía en Babilonia, o que vivió en Babilonia, y que estableció escuela en Babilonia, fue el profeta Daniel, que también era el único profeta que sabía cuándo Cristo iba a nacer. ¿Ya? Entonces, estos magí, ¿saben qué es lo que trajeron? Incienso, mirra y oro. ¿Por qué? ¿Quién estaban haciendo? ¿A quién tiene oro aquí en su cabeza? Los reyes. Y si usted leyó la porción de la Torá de esta semana, se va a dar cuenta que el incienso y la mirra son los componentes del aceite para ungir sacerdotes. Es decir, los magí sabían que estaban haciendo el rey sacerdote, que estaban haciendo Melquisedec, rey sacerdote. Y ese rey sacerdote levantaría una nueva nación de reyes sacerdotes. Amén. ¿Cómo tú? ¿A qué sacerdocio perteneces tú? ¿Al de emergencia? ¿Al falso? ¿O al original? En el original no importa tu genealogía, si eres de la tribu de Leví o no. En el original, lo único que importa es un corazón dispuesto para el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Dónde voy? Que le dediqué como 2 hojas sin mirar. Amén. Ya, pasa Claudito. Entonces, iglesia, usted tiene que empezar a caminar como lo que es. Usted tiene que empezar a caminar según lo que la obra de Cristo hizo. Cristo canceló el becerro. La venida de la simiente apareció. Como dice el apóstol Pablo. Vino la simiente. Y por medio de esa simiente, todas las familias de la tierra comenzaron a ser bendecidas. Estamos, iglesia, escuche bien. Usted y yo pertenecemos al plan original del Creador, que se vio truncado por el pecado del hombre. Pero ya no hay pecado que nos separe. Ya no hay pecado que te exima, Ignacio. No hay pecado que te exima a funcionar bajo el plan perfecto de Dios. Tenemos que empezar a caminar como lo que somos. Porque sin sacerdocio no hay presencia. Escuche bien, porque esto es lo más hermoso de esta enseñanza. Escuche.
consagrados y activados los sacerdotes, ¿ya? Según la Torá. El sacerdote levítico, mire cómo era activado. Y va a ver usted cómo fue activado Pedro en su sacerdocio. Mire. ¿Cuándo fue consagrado y activado Pedro? Primera pregunta. ¿Quién me la dice? ¿Cuándo? ¿Antes de la muerte de Jesús? ¿Cuando Jesús resucitó? ¿Cuándo Pedro fue activado? Luego de que Jesús resucitó. Acuérdense que Pedro se había ido a pescar. Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Cuando nos equivocamos, empezamos a hacer los mismos de antes. ¿Ah? Cuando le fallamos al Señor, sabemos al tiro cuando alguien anda medio lejos del Señor, porque empieza con ese genio que tenía antes. ¿Ah? Empieza con ese corazón que tenía antes. Acá te dice. Escúchenme. El Señor va a buscar a Pedro. Y Pedro está pescando nuevamente. ¿Ya? Y es en ese momento, ¿ya? Cuando Jesús activa a Pedro, activa su sacerdocio. Porque en ese momento culmina como el Señor perdonándolo, diciéndole: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, te amo, Señor. Entonces le dice: apacienta. Ahí lo envía, ahí lo activa. Le dice: estás perdonado, borrón y cuenta nueva, de aquí para adelante tú eres el apóstol Pedro. Ahí fue activado Pedro. Ahora mire cómo fue activado Aarón y cómo fue activado Pedro. Aarón fue consagrado por Moisés el primer día del primer mes bíblico. El primer mes bíblico se llama Aviv, que significa, ¿sabe lo que significa? Madurez. Repita después de mí: madurez. Ahora dígale al que está a su lado, al que está atrás, dígale: debes madurar. Debes madurar. Escúcheme. Ya sabemos cuál es nuestro sacerdocio. Amén. Ya sabemos que sin sacerdocio no hay presencia. Pero entonces ahora tenemos que comenzar a caminar como sacerdotes. Y lo primero para caminar como sacerdote, ¿sabe qué es lo que es, iglesia? Por favor, se lo pido. Como dice el apóstol Pablo, me gusta eso. Por las misericordias de Dios, ¡madure! Aarón fue consagrado el primer día de Aviv, el primer día de la madurez. Es decir, cuando vino la madurez, fue activado. ¿Sabe por qué tú no te activas? Porque todavía el Señor no ve madurez en ti. ¿Sabe por qué Pedro fue activado después de que Cristo resucitó? Porque ahí Pedro ya estaba maduro. Porque Pedro ya había negado al Señor. Y como cachó que se las mandó, Pedro dijo: de aquí nunca más suelto una sin pensarla dos veces antes. Sí, ese fue el error de Pedro. El error de Pedro fue: no, Señor, yo voy a ir a todas contigo, yo voy a estar en todas contigo, Pastor Christopher. Yo te acompaño, llámeme a la hora que sea. Aquí está mi auto. ¿Qué le dijo Jesús? Pedrito. Jesús le dijo, antes que cante el gallo, que usted ya sabe que no es un gallo, ¿ya? Antes que cante el gallo, que era el sacerdote de las 6 de la mañana, ¿ya? Le dice: tú me vas a negar. En pocas palabras, el Señor le dice: mira, Pedrito, estás acostumbrado a hablar desde tus emociones, estás acostumbrado a hablar las cosas así porque sí, sin pensarlas antes dos veces. Y para cambiar eso, escuchen, vas a tener que llorar. Te va a doler. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, como nunca en su vida. Pero yo le aseguro que después de eso, Pedro nunca más llegó y la largó.
Cuando estuvo a punto de soltarla, no, se acordaba al tiro. La última vez que llegué y hablé, me dolió. Entonces Pedro ya estaba maduro. Lo primero que necesitamos, madurez. Y para madurar, quizás muchas veces vamos a tener que llorar. ¿Cuántos están viviendo momentos difíciles hoy día? Dios te está haciendo madurar. Dios está formando carácter en ti. ¿Cuántos han botado lágrimas estos últimos tiempos? El olivo está siendo machacado para que bote aceite. ¿Qué es lo otro que para consagrar a un sacerdote? Mire, fueron consagrados, Aarón fue consagrado en Abib. Aarón estuvo 7 días aprendiendo con Moisés, aprendiendo a servir todo lo que era lo relacionado con los sacrificios. Aarón estuvo 7 días aprendiendo con Moisés, dice la Biblia, en las puertas del tabernáculo. Es decir, ahí, en la intimidad, donde las papas queman. Hoy día muchos quieren servir, pero sin estar en las puertas del tabernáculo, de lejito, sin compromiso, no, pastor, hasta ahí nomás, yo llego aquí a los atrios nomás, más allá me quemo, más allá me puedo morir. 7 días aprendiendo en las puertas del tabernáculo para ser sacerdote. 7 días aprendiendo de la intimidad. Así como Pedro. Un proceso de 3 años y medio aprendiendo en la intimidad con el Maestro. Los seguidores de Jesús, los miles que lo seguían, comían pan, andaban bien. Pero los discípulos tenían acceso a la intimidad. ¿Con qué te vas a conformar tú? ¿Con la guatita llena y el corazón contento? ¿O con la intimidad? Con aprender del Maestro y la intimidad. Y poder ser un sacerdote en el diseño original del Creador. Porque donde hay sacerdocio, hay presencia. Ya estoy terminando. Mire, durante los 7 días que Aarón estuvo aprendiendo en las puertas del tabernáculo, ¿sabe qué es lo que Moisés hizo con él durante esos 7 días? Todo esto está en la porción de esta semana. Durante los 7 días, Aarón se paraba en la puerta del tabernáculo y Moisés todos los días una bujía con aceite. Todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor quería dejar un patrón en Aarón. Eso es lo que se llama en la ciencia de la educación pedagogía repetitiva, para que nunca más se te olvide. ¿Por qué el Señor te repite los procesos? Para que nunca más se te olvide. ¿Pusieron una carita algunos? ¿Algunos repitentes? ¿Qué es lo que el Señor le quería enseñar a Aarón con esta pedagogía repetitiva? Tanto aceite todos los días. Lo que Dios le quería enseñar a Aarón era lo que Cristo le enseñó a Pedro. No salgan hasta que venga ¿quién? No salgan hasta que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Es decir, lo mismo que Jesús le enseñó a Pedro, es lo mismo que Moisés le estaba enseñando a Aarón. Aarón, lo más importante, por lo que tú tienes que vivir, por lo que tú tienes que desesperarte, no es por el dinero, no es por las cosas de este mundo, es por el aceite, papá, es por la unción, papá, porque te puede faltar todo, pero si tienes unción, no te va a faltar nada. Te puede faltar el médico, te puede faltar el dinero, te puede faltar el proyecto, te pueden faltar
fue lo último que Moisés hizo con Aarón? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Aarón los 7 días fue lavado, fue sumergido en las aguas. Y el último día, entonces llegó Moisés y le dijo: aquí está tu terno, Aarón. Aquí están tus pilchas. Y lo vistió como el gran sumo sacerdote de Israel. Le puso sus vestimentas. Ahora escúcheme bien. Esas vestimentas no solo hablaban de que él era el sumo sacerdote, sino que esas vestimentas también identificaban a todos los de la tribu de Leví. Solamente ellos podían usar esa vestimenta. Escúcheme. Solamente los levitas podían usar esa vestimenta, es decir, esa vestimenta era lo que a ellos lo identificaba como sacerdote. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Jesús activa a Pedro, ¿sabe qué es lo que pasa? Escuche bien. Jesús llama a Pedro. Pedro está pescando. Y Pedro no quería darse vuelta. ¿Sí? Porque había culpa en él todavía. Y Jesús le llamaba: ¡Pedro! ¡Hijitos! Así gritaba Jesús. ¡Hijitos! Oh, imagino que Pedro sentía la voz. No quería ni darse vuelta, Pedro. Pero de repente Pedro no se pudo contener más ante la voz de su maestro. Y soltó sus redes. Y miró hacia atrás. Y vio a su maestro. El maestro, ¿sabe lo que le dice? ¡Pedro! ¡Soy yo! ¡Ven! ¿Qué es lo que hace Pedro? Mire, escuche. Pedro se viste primero y después se arroja al agua. Pero en Aarón era el agua primero y después la vestimenta. Porque la vestimenta identificaba quién era de la tribu sacerdotal. Pero ¿por qué en Pedro ya no importaba la ropa? Porque ya no tenía que ver con sangre ni genealogía. Ya el becerro había sido cancelado. Por lo tanto ya no importaba la genealogía. Lo único que importaba es cuánta pasión, aleluya, cuántas ganas tienes por sumergirte en las aguas. Así se establece el sacerdocio verdadero. Madurez, aceite, aprender en la intimidad y sumergirte en las aguas con desesperación, sin importar de dónde vengas. El becerro ha sido cancelado y toda lengua y de toda nación el Señor hará un reino de reyes y sacerdotes. Póngase de pie, iglesia. Termino. ¿Sabe por qué nosotros tomamos esta enseñanza como un pilar fundamental de nuestra doctrina como iglesia? Porque lamentablemente hoy día, número uno, se ha levantado mucho sacerdocio falso, que no es leal con la verdad. Pero nosotros nos estamos levantando como un Jeremías a arrancar, a destruir ese sacerdocio falso, que más que acercar a la gente, está apartando a la gente. Y número dos, ¿sabe por qué esta doctrina es pilar en esta iglesia? Porque por otro lado, tenemos gente esperando, anhelando la reconstrucción de un templo, un sacerdocio levítico
el cual era un plan de emergencia y no el plan original de Dios, llevado a cabo por la obra de nuestro Mesías. En esta iglesia somos cristocéntricos. Todo gira en torno a la obra de Cristo. Por eso, yo no espero un templo en Jerusalén. Yo no espero un hijo de Aarón en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tengo a mi sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, presentando sacrificio, no en un templo hecho por mano de hombre terrenal, sino en un templo celestial con un sacrificio hecho una vez y para siempre. Es decir, nuestro sacerdocio no está en la tierra, Ignacio. Nuestro templo no está aquí en la tierra. Como dijo Pablo, nuestra ciudad está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La Jerusalén terrenal